pregunta. Ok, bueno, la primera pregunta es pública. Como dijo Luis Carlos, tienen 1 minuto y 30 para contestarla. Vamos a ser bastante puntuales con el tiempo. Y es, ¿qué tienen ustedes que decirle a Venezuela? Esa va a ser la primera pregunta. Sí, como estamos al azar y fue esto ya acordado al azar, en la primera ronda la tiene el candidato Andrés Velázquez. Candidato, si el tiempo no se ve, nosotros igual le hacemos señas acá. ¿Ok? Vale. Buenos días a todos. Quiero empezar por saludar el auditorio y, por supuesto, a los honorables directivos de la Universidad Católica, profesores, estudiantes, felicitarlos por esta iniciativa, porque parto del hecho de que este no es un encuentro o un debate cualquiera. Estamos haciendo esto en dictadura, de tal manera que califico esto como el primer paso en función de esa democracia que queremos restablecer de nuevo para nuestro país. Y, por supuesto, un honor y un placer debatir o conversar con mis compañeros de primaria y, más que para establecer diferencias, yo diría que tenemos que hacer un esfuerzo por concluir en una estrategia común que nos permita efectivamente avanzar con éxito en una primaria que está sometida a todo tipo de acecho, inhabilitaciones, persecución, violencia, limitaciones a la libertad de expresión. Y les digo, y quiero decirle a Venezuela que mi candidatura surge o se sustenta en el compromiso que tenemos con el país, el compromiso de recuperar la libertad, de restablecer la democracia y recuperar el Estado de Derecho y de justicia que requerimos. Tiempo, candidato. El compromiso. Tiempo. Vale. Muchísimas gracias. Vale. Tiene la palabra el candidato Carlos Prosperi. Gracias a los organizadores, a la Universidad Católica Andrés Bello. Venir, yo diría, no a un debate, sino a presentarles propuestas al pueblo de Venezuela, nos tiene que llenar de orgullo. Y por sobre todas las cosas, que hoy estemos aquí, quien va a ser el próximo abanderado de Venezuela, o abanderada, con el respeto de nuestras candidatas. Decirles que este encuentro tiene que ser el primer paso para lo que debe ser la reconciliación del pueblo de Venezuela. Que hoy a los venezolanos les queremos decir, es momento de apartar cualquier tipo de diferencia. Y hago una gran reflexión. Muchísimas veces vemos a las personas, hasta por los mismos grupos de WhatsApp, siendo nuestros propios enemigos. El enemigo y el adversario del pueblo de Venezuela tiene 24 años enquistado en Miraflores. Hoy el compromiso tiene que ser con cada uno de los venezolanos. Y hoy tenemos que pensar no solo en los que estamos en Venezuela, sino en los que en contra de su voluntad se han tenido que ir. A esos venezolanos les queremos garantizar que en diciembre del año 2024 tendremos las mejores Navidades de Venezuela, porque tendremos a nuestros hijos en casa de vuelta con una Venezuela para todos por igual. Muchísimas gracias, candidato Prosperi. Recuerden además que si usamos menos de 1 minuto y medio, pues muchísimo mejor para todos. Eso va a ser genial. Adelante, Okay, bueno. Isabela. Ahora tiene la palabra el candidato Frei Superlano. Saludos Venezuela, saludos a la comunidad universitaria, a quien le debemos en gran parte que estemos en este debate el día de hoy. Desde que iniciamos nuestra participación en las primarias, lo hacíamos consciente de lo que íbamos a enfrentar, que no era una elección convencional la que se nos avecina probablemente en el año 2024, que esta elección de primarias no solamente serviría para decidir quién era el candidato en medio de tantos ataques que vimos constantemente los factores democráticos del país. Hoy, mientras estamos aquí reunidos, el propio Tribunal Supremo de Justicia o cualquier otro laboratorio de la dictadura está tratando de visualizar, de ver, de ejecutar o atentar con esta iniciativa como la que tenemos el día de hoy. La dictadura ha tratado de solapar de distintas maneras una realidad que nos arropa todos los días. Nuestros compañeros, o mis compañeros y yo, hoy venimos a brindarle al país una visión de país de la que todos soñamos, de esa Venezuela que puede ser posible, pero que puede quedarse allí, en propuesta, en sueño. Y es quizás hoy el temor que tenemos todos los venezolanos y sobre todo quienes hoy estamos aquí con ustedes. Debemos pasar nosotros o pensar que es la oportunidad de organizarnos,
de que ese momento va a llegar y que debe encontrar en nosotros una fuerza catalizadora que organiza todo el país, que sea el despliegue más grande que sociedad alguna haya tenido para que podamos conquistar el cambio político y así este sueño que plantamos hoy pueda hacerse realidad. Recuerden que si Barinas pudo, Venezuela también puede. Muchas gracias, candidato. Ahora tiene la palabra la candidata Machado. Gracias. Yo amo estar aquí hoy en esta universidad que me formó. Yo estuve sentada en esa silla con muchos de ustedes llenas de sueños y de ilusiones. Y por eso quiero pedirle permiso. Candidata, ajustemos el micrófono. Perfecto. Quiero pedirle permiso a la audiencia para dedicar mis palabras de hoy a los jóvenes venezolanos. Créanme, muchachos, Venezuela despertó. Quiero un cambio profundo, una transformación total igual que a ustedes. Y esta esperanza que crece día a día es porque sabemos que esta vez sí vamos a derrotar a Maduro y traer a nuestros hijos de regreso a la casa. Y por eso, esta es una lucha espiritual más que electoral. Confíen en que somos ese cambio total. Vamos a derrotar el socialismo para siempre en Venezuela y avanzar por una ruta de crecimiento en libertad donde tu dignidad es el centro de nuestra visión de desarrollo. Le he ofrecido a Venezuela orden, plata, familia. ¿Qué significa para ti que eres joven? Orden es que la ley está para protegerte y no para matraquearte, que lo tuyo es tuyo, que los espacios públicos serán públicos de los ciudadanos. Plata, que vas a poder vivir de tu trabajo, no de migajas, que vas a poder tener techo, carro. Y si quieres un negocio, prepárate, que vamos a traer miles de inversiones, privatizando empresas arruinadas, incluyendo PDVSA. Y familia, es que vamos a unir a tu familia. Y la reunificación de Venezuela será alrededor de ustedes, los jóvenes. Gracias, candidato. Le damos la palabra ahora a la candidata Solórzano. Muchísimas gracias, en particular a los organizadores de este debate y pues por supuesto a la Universidad Católica Andrés Bello por hacer posible que hoy nos encontremos acá. Que hoy varios de los candidatos que tenemos el honor de luchar por Venezuela podamos poner sobre la mesa nuestras ideas. Nosotros estamos convencidos desde nuestro comando de campaña Unidos Somos Mejores que esta tiene que ser justamente una campaña de ideas, donde la gente por primera vez en muchísimo tiempo pueda decidir conforme a la oferta de cada candidato. Una oferta que hoy va a encontrarse de alguna manera donde ustedes van a escuchar distintas visiones, distintas propuestas y que yo estoy segura que finalmente el candidato único va a tener que tomar lo mejor de cada una de ellas para poner en marcha esa Venezuela que viene. Es mucho lo que hemos sufrido a lo largo de este cuarto de siglo de dictadura. Son muchas las violaciones a los derechos humanos, son muchos aquellos que han perdido la vida, pero por ello hoy nosotros tenemos un comando de campaña que ha diseñado 3 ejes fundamentales para el futuro. Reconciliación. Para que haya reconciliación es necesario que haya justicia y justicia no es impunidad. Recuperación económica con mucha inversión privada que esté basada en seguridad jurídica y pues por supuesto la reconstrucción institucional del país para que haya plena garantía de derechos humanos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. En este momento toma la palabra el candidato Caleca. Gracias. Muchas gracias a la Universidad Católica Andrés Bello, a los asistentes al aula magna, a quienes nos están viendo a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Bueno, aquí estamos en parte del camino que hemos emprendido, un camino para lograr redemocratizar el país y refundar la República. Estamos en presencia de un enemigo formidable, un enemigo que no tiene ningún empacho en utilizar las armas de la República y el erario de la nación para mantenerse en el poder a cualquier costo en medio de una tragedia inimaginable por los venezolanos. Tienen todo ese poder, pero ya no tienen votos. Allí está su debilidad. Allí los tenemos que enfrentar, allí los tenemos que atacar y allí los vamos a derrotar. Venimos aquí más que a debatir, a conversar
con los compañeros que participan en las primarias, verdaderos combatientes, de los cuales me siento orgulloso de ser parte y ser compañero. Todos tenemos convicciones. Yo vengo a este debate con mis convicciones muy claras, pero perfectamente dispuesto a oírlos, porque lo haremos todos o no lo haremos. La unidad es indispensable, una gran coalición nacional para el cambio. Para eso estamos aquí. Gracias. Gracias, Gracias, candidato. candidato. Adelante, candidata Tamara Adrián. Muchas gracias a mi alma mater y muchas gracias a la juventud que no es futuro, es el presente de Venezuela. Les voy a decir un secreto primero que nada. Venezuela no necesita políticos, Venezuela necesita estadistas. ¿Y cuál es la diferencia? Los políticos se pelean por una media manzana podrida en el medio de un salón, los políticos están buscando cómo lograr esas pequeñas ganancias, en tanto que el estadista busca construir un país donde todas y todos puedan encontrar la prosperidad y el futuro. Y cada una de estas personas que está aquí ha subido su estatura de político a estadista. En este contexto debemos saber que estamos enfrentándonos a algo que no es democrático y por ende no podemos esperar peras de un olmo. Y creer que podemos tener reglas democráticas claras es una utopía. Sin embargo, en los intersticios que tenemos de democracia, vamos a colarnos y vamos a reconstruir esa democracia con una visión de país para el 2060 o 2070. ¿Con quién, cómo, cuándo y de qué manera vamos a reconstruir ese país, a construir esa nueva Venezuela de prosperidad, donde todas y todos vamos a caber y a poder estar en esa nueva Venezuela? Gracias. Gracias, candidato. Gracias, candidato. Ahora le daremos la palabra al candidato César Pérez Vivas. Muy buenos días. Saludos cordiales a toda Venezuela. Comienzo por dar gracias a Dios nuestro Señor por la oportunidad que nos ofrece de reunirnos en esta aula magna para transmitir a la nación nuestro proyecto de cambio y transformación. Soy un venezolano, soy un tachirense, soy el gocho número 8 que va a ser presidente de Venezuela. Y hoy me tocó aquí el número 8. De modo que aquí les ratifico ante ustedes el proyecto que he presentado y que está publicado en mis redes sociales, mediante el cual proponemos un cambio profundo del modelo político, del modelo económico y del modelo cultural que hoy tenemos en Venezuela. Para eso pongo al servicio de la nación mi trayectoria de servidor público, como diputado al Parlamento, como dirigente democrático, como gobernador de mi estado natal. Vengo hoy a decirle a Venezuela que sí tenemos la oportunidad de unirnos en un solo movimiento que garantice la transformación, el cambio, porque Venezuela tiene esperanza de salir de nuevo hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Y ahora empieza el azar. Hicimos listado de distintas rondas con números azarosos y esto viene con una pregunta que, fíjense, le dijimos que es de 1 minuto, pero quizás se puede contestar en menos tiempo. Y si lo logramos, pues vamos a tener más preguntas al final. Quiero que la escuchen y vamos dando entonces los derechos de palabra. Cuando ustedes llegaron, los identificamos como ustedes quisieron identificarse. Su biografía, dónde nacieron, cómo se ubicaban ustedes políticamente, y con eso fuimos además claros y como lo enviaron, lo leímos. Ahora queremos saber cómo ustedes definen a lo que se están enfrentando. ¿Cómo identifican ustedes al régimen político que gobierna Venezuela? Si eso lo pueden hacer con una palabra, bien. Si lo pueden hacer con 1 minuto, el minuto es suyo. Primero tiene la palabra la candidata Adrián. Tiempo.
Estamos en presencia de un régimen cuya naturaleza sin duda alguna es controvertida, pero no es democrática. Podremos decir, y yo digo, no es una dictadura, ¿por qué? Porque no ha entrado por un acto de fuerza. Es una autocracia, tal vez, pero una autocracia de nuevo cuño, con características técnicas y tecnológicas, con sistemas de opresión de cada una de las personas a los fines de impedir el ejercicio de los derechos ciudadanos y de impedir la libertad. Y a eso nos estamos enfrentando. Y la razón de todas estas actuaciones que tenemos en este podio es la de lograr enfrentarnos a ese régimen que democrático no es, pero que sabemos que puede ser vencido por votos, porque las otras formas en que desaparecen los regímenes de esta naturaleza no nos convienen como país, porque crean diversas formas de trauma que sería muy difícil de lograr superar en un tiempo breve. Gracias, candidata. En este momento tendrá la participación el candidato Prosperi. Bueno, estamos ante un régimen autoritario que de todas nos respeta la Constitución, nos respeta las leyes, que quizás nos ha llenado de mucha tristeza, nos ha hecho guardar algo de rencor, y hoy nosotros tenemos que devolverle a Venezuela la reinstitucionalización de los poderes, donde exista una autonomía, una transparencia en cada uno de los poderes de la administración pública. Hoy no podemos pretender ser iguales o presentar algo similar a lo que han sido estos 24 años tan dolorosos para el pueblo de Venezuela. Hoy nuestro compromiso tiene que ser devolverle a cada uno de sus poderes la autonomía y decirle al pueblo de Venezuela que a partir de enero del año 2025 estaremos en Miraflores gobernando para todo el pueblo y no para un determinado sector político partidista. Gracias, candidato. En este momento toca la participación del candidato Caleca. Dictadura, democracia, todas categorías de carácter histórico van mutando con el tiempo. Hay que preguntarse qué es dictadura en el siglo XXI, cuál es el significado de esa palabra, cuál es el contenido de esa categoría sociopolítica en el siglo XXI. A mi juicio, lo que determina si un gobierno es una dictadura o no tiene que ver con el respeto o no del Estado de Derecho. ¿Respeta el Estado de Derecho el régimen chavista? Absolutamente no. Sin discusión, estamos en presencia de una dictadura. Gracias, candidato. Muchas gracias, candidato. En este momento tendrá la palabra el candidato Velázquez. Sin duda alguna, la naturaleza de este régimen es tiránico, es una dictadura. Y yo creo que el hecho de no caracterizar correctamente lo que hoy tenemos o lo que hoy enfrentamos en este país quizás nos distraiga efectivamente de la certeza o acertada respuesta que tengamos que darle al régimen. Y en ese sentido, bueno, creo no solamente que es una dictadura tiránica, sino que tiene unos componentes adicionales que se conjugan con una organización criminal, con una organización de delincuentes que, como bien saben ustedes, nos ha comprometido la soberanía, las riquezas naturales y, en definitiva, todo lo que tiene que ver con derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela. Gracias. Gracias, candidato. Ahora va a pasar la candidata Solórzano. El régimen de Nicolás Maduro es una dictadura criminal que viola derechos humanos, que está acusado e investigado por graves crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, que es capaz de asesinar, que hoy tiene más de 300 prisioneros políticos y que sí está en el ejercicio del poder por la fuerza. En el año 2018 no se puede decir que hubo una elección legítima en Venezuela. Hubo un acto de usurpación que fue posible gracias al ejercicio de la Fuerza Armada Nacional, que hoy sigue sosteniendo de alguna manera en el poder al dictador. A un dictador que además
es cómplice de distintos crímenes que se cometen en Venezuela y que trascienden nuestras fronteras y que por ello también están investigados por otros delitos diferentes a los crímenes de lesa humanidad que hoy se cometen en Venezuela. Y quiero además elevar la voz por la libertad de los 300 prisioneros políticos que están siendo torturados en este momento en el SEBIN. En este momento tendrá la participación, la palabra, la candidata Machado. Nosotros enfrentamos en Venezuela una tiranía criminal que ha entregado Venezuela y que ha saqueado el país, que tiene vínculos con regímenes transcontinentales como Rusia, China, Irán, con organizaciones terroristas islámicas, con la guerrilla, con el narcotráfico, que ha buscado acabar con cada una de nuestras instituciones democráticas, destruida nuestra capacidad productiva para preservar el poder. Pero peor aún, buscaron controlar y someter a la sociedad dividiéndonos, enfrentándonos entre blancos y negros, ricos y pobres, cuarta, quinta, izquierda y derecha, y que ha promovido además la separación de la familia porque sabe que así hace al individuo más vulnerable. Tenemos que tener muy claro lo que enfrentamos. Enfrentamos el mal y por lo tanto es una lucha espiritual entre el bien y el mal y por eso lo que... Tiempo, candidato. Ahora participará el candidato Pérez Vivas. Estamos frente a una dictadura del siglo XX. Por eso he propuesto a la nación un acuerdo político de todos nosotros los candidatos y de la sociedad democrática para salir de la dictadura a la democracia. Y ese cambio solo es posible modificando la estructura de poder que consagró la Constitución de 1999. Hoy le planteo a ustedes, mis distinguidos colegas candidatos, este proyecto para la nación. ¿Están ustedes dispuestos a curar de raíz la causa de esta dictadura que ha sido el presidencialismo agudo, el caudillismo que ha destruido la democracia en Venezuela? ¿Están ustedes dispuestos a firmar un acuerdo para eliminar la reelección del presidente de la República de manera absoluta y definitiva? ¿Están ustedes dispuestos a volver al Congreso bicameral? Ahí les dejo un planteamiento para que salgamos de la dictadura y volvamos a la democracia. Las preguntas las hacemos nosotros, candidato. Tiene la palabra el candidato Superlano. Mientras me hace esta pregunta, y a mis estimados compañeros, seguramente muchas personas se estarán preguntando ¿qué es esto? ¿Qué es un gobierno que es capaz de robarse entre 300.000 a 500.000 millones de dólares? ¿Qué es un gobierno que es responsable del éxodo de más de 7 millones de personas? Hoy en día, por cierto, su gran mayoría jóvenes. ¿Qué es un gobierno que apresa, que encarcela a aquel que es capaz de pensar distinto? Seguramente se preguntarían qué es un gobierno que tiene un salario al ciudadano de $5 al mes. ¿Qué nombre pudieras darle a un gobierno que tiene convenios con grupos paramilitares para poder extorsionar, perseguir en las zonas fronterizas? ¿Qué es un gobierno que acaba con el oro, con la ecología y con todo lo demás, donde no hay Estado de Derecho? Yo, con el respeto a mis compañeros que lo han calificado como dictadura, pudiera solamente decir que llamarle como tal es un piropo. Esto es mucho más que eso y tal vez la concepción hoy no quepa en este debate. Muchas gracias, candidato. Es momento de hacer nuestra próxima pregunta, pero antes quisiéramos que la candidata María Corina hiciera una prueba de sonido con el micrófono, porque efectivamente se escuchó más bajo que el resto. Entonces queremos saber si es un tema de cercanía o de microfonía. Bueno, no sé, ¿me escuchan? Necesitamos mucho más cerca. Necesitamos que se pegue al micrófono. ¿Me escuchan? ¿Se puede cambiar el micrófono? Podemos hacer una última prueba, candidata, si quiere, se lo acerca Me lo así. como. ¿Ah? Me lo como. Claro, claro. Hay que seducir al micrófono. Bueno, estoy tratando de seducirlos a ustedes, pero Eso puedo empezar mucho por el más micrófono. Bien. No, yo creo que es demasiado cerca, Luis Carlos. No sé, ¿no se puede cambiar? Nosotros estamos trabajando con esta distancia, un dedo de diferencia y funciona. Ok, bueno. Ustedes me dicen, ¿se oye ahora?
No, hay que cambiar. Bueno, tú me lo prestas, Delsa, cuando me toque. O el mío, no importa. Bueno, iremos compartiendo. Compartimos el micrófono. Nosotras compartimos micrófono. Dale, dale. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, y esta pregunta la van a hacer un grupo de estudiantes. ¿Qué vamos a hacer? Que llamamos a que nos acompañen a quienes. Primero a Jonathan Carrillo, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Ángelo Perucho, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Y Carilian García, politóloga, egresada de la Universidad de Carabobo y directora de proyectos de la Asociación Civil Consorcio Desarrollo y Justicia. Van a hacer la pregunta y luego nosotros vamos definiendo la ronda. Bien, saludos a todos, saludos a la audiencia, a la juventud, a los estudiantes quienes hoy están presentes y a todos aquellos que nos ven a través de las pantallas de las redes sociales. Bien, vamos a hacer dos preámbulos y uno lo hago yo y el otro lo hace Ángelo, también con presencia de María Guerreiro, consejera universitaria de la Universidad Católica Andrés Bello. Nosotros, los jóvenes, celebramos este espacio de encuentro. Es urgente para la Venezuela de hoy que el debate y el diálogo de las ideas sea asumido por todos y no haya excepción. Nos sumamos desde el principio a esta iniciativa porque también aquí, frente a ustedes, reclamaremos con fuerza el país que queremos, con oportunidades para el desarrollo, con transparencia y respeto a los derechos humanos, donde no se nos persiga por pensar distinto, donde no se nos encarcele y menos donde no se nos mate. Nuestra confianza no será una carta en blanco. Estamos comprometidos con el país, sí, y queremos saber cómo vamos a construir una agenda para la juventud, una juventud como la que hoy está presente en esta sala construyendo futuro y que reclama un Estado que proporcione espacio para el desarrollo de sus capacidades. Gracias, Jonathan. Y es que no hay mejor muestra de que actualmente la juventud está activa y está comprometida con un mejor país, porque les puedo asegurar que somos en mayoría los jóvenes quienes estamos acá representando a todas estas organizaciones que hicieron esto posible. Sobre todo al movimiento estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello, que representa a esta gran casa de estudio. Sigamos promoviendo la democratización de los espacios y además las exigencias de unas elecciones libres tanto presidenciales como en cada una de las universidades que hoy ameritan elecciones rectorales. Muchas gracias. Como sabemos, Venezuela padece sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos, aunado a las restricciones del espacio cívico. Con base a eso, tenemos que a ustedes no los dejan participar y a nosotros no nos dejan inscribir. Además, el ámbito económico no nos ofrece absolutamente nada. ¿Qué garantías reales nos ofrecen ustedes a los jóvenes para no tener que irnos del país? Queda entonces la pregunta de los jóvenes y tiene el primer derecho de palabra el candidato Prosperi. A la juventud venezolana, decirles que tenemos el compromiso de devolverles una ley de primer empleo, para que no se tengan que ir de Venezuela. Poder garantizarles que una vez que egresen de las universidades puedan tener en su país la posibilidad de poder prosperar. Les he dicho, yo vengo de ser hijo de padre y madre educadores, jubilados y mal pagados como todos los jubilados en Venezuela. Y nuestros padres, a mí y a 3 hermanos, siendo educadores, nos sacaron adelante. Hoy es el momento de devolver una Venezuela de posibilidades, de devolverles a los jóvenes, una vez que egresen de las universidades, un plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho para que se formen en el exterior y puedan traer el talento a Venezuela. Hoy a ustedes les queremos decir que la Venezuela donde crecieron nuestros padres, las que nos han intentado arrebatar a la generación intermedia, la vamos a recuperar para ustedes y para el futuro de Venezuela que está en sus manos. Así que con muchísima humildad, sigamos adelante por Venezuela. Gracias. Gracias, candidato. Va a tomar la palabra la candidata Adrián.
Importantísima pregunta. Esta pregunta debe ser respondida en 4 vertientes. La primera es, hay que modificar todo el sistema educativo venezolano, particularmente el penso y las capacidades de las personas que imparten el conocimiento, para adaptarlo al siglo XXI y para crear una educación para la libertad, para la democracia y no una educación para la universidad, para la uniformidad y para crear unas especies de borregos como se ha pretendido. En segundo lugar, tenemos que crear alrededor de 7 a 12 millones de puestos de trabajo nuevos. Pero para que esto ocurra necesitamos nuevas inversiones y tiene que haber reinstitucionalidad del sistema democrático. Es decir, tenemos que volver a la separación de poderes, tenemos que volver a establecer un sistema judicial autónomo, establecer un sistema de administración muy efectivo y transparencia y rendición de cuentas. Sin eso no es posible ir hacia un país próspero para todas. Gracias, candidata. En este momento tiene la palabra el candidato, la candidata Machado. Gracias, Delsa. Si la tecnología se opone. Gracias. Miren, muchachos, ¿qué quieren los jóvenes? ¿Qué quiere un joven para no irse de su país donde lo tiene todo y tener que irse a otro lleno de incertidumbre? Quiere pensar que en el futuro tiene seguridad personal, que puede hacer su familia, que puede vivir bien, que puede vivir con dignidad, que puede tener eso, su negocio, emprender, poder casarse y ofrecerle a su pareja seguridad o construir un proyecto común, poder tener su carro, montar su negocio, poder surgir, vivir con dignidad. ¿Qué tenemos que dejar atrás? El socialismo que ha arruinado un país, que le ha puesto la pata encima a la iniciativa individual, que ha dividido a la sociedad y que ha pretendido arrancar la iniciativa y los sueños. Estamos frente a una oportunidad única, porque Venezuela ha despertado, ha abierto los ojos y ha entendido que solo en un camino de libertad, con respeto a la propiedad y a la iniciativa, surgiremos todos y no se nos irá un solo chamo más de Venezuela. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato Superlano. No esperaba menos de Jonathan y la joven que hacían la intervención, de una juventud irreverente, esa que sea capaz de exigir y también de dar. El primer paso para que un joven no se vaya de este país es que Nicolás y el modelo que lo acompaña se vayan de Venezuela. No es otra cosa que conquistar el cambio político que se nos presenta en el año 2024. Y con ello vienen oportunidades, porque allí el primer índice de riesgo país, que es hoy en día el más alto que tenemos nosotros en el mundo, comienza a desaparecer e invita también a la inversión, al capital extranjero para invertir en Venezuela. Pero nada de esto tiene futuro si no va acompañado también de reformas en el Estado, en lo institucional y sobre todo en el sector educativo. Pasar de ese Estado docente a una sociedad educadora, donde esa educación productiva pueda brindársele, donde el joven lo podamos preparar específicamente en las áreas que van a tener demanda en esa Venezuela que hoy en día todos soñamos y que vamos a hacer posible. Pero el primer paso, el primer punto no es otra cosa que el cambio político en Venezuela. Gracias, candidato. Toma la palabra el candidato Velázquez. La encuesta nacional de juventud en COVID, realizada por esta universidad, planteaba que el 37% de los jóvenes venezolanos comprendidos entre edades de 19 a entre 15 y 29 años estaban fuera del sistema educativo y del mercado laboral. Y para el año 2021, fuente ACNUR, de los 5 millones que habían salido en ese tiempo del país, 51% eran jóvenes. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a nuestros jóvenes sino la recuperación del país, la vuelta a la democracia para que tengan futuro, devolviéndole la posibilidad de un Estado de Derecho con justicia? Y, por supuesto, en una democracia, en un país libre, en un país de oportunidades, poder hacer esa llamada que todo el país está pensando a sus familiares fuera. ¡Vénganse! Regresen, venezolanos, vengan, hijos, al país, que esta Venezuela cambió y esta Venezuela es libre y tiene oportunidad para todos. Tiempo, candidato. Gracias.
Gracias. En este momento tomará la palabra el candidato Pérez Vivas. El mes pasado presenté en el auditorio Juan Germán Rocio de la Universidad Central de Venezuela el proyecto Un Sueño Posible para la Juventud. Y él parte fundamentalmente de la necesidad de cambiar el modelo de Estado y de economía que ha implantado el socialismo del siglo XXI. Se trata de sacar a Maduro del poder, pero se trata de algo mucho más profundo, que es cambiar este Estado centralista, autoritario, militarista, que ha impuesto una economía donde el Estado es dueño de los medios de producción. Y ahí no hay posibilidad de crear riqueza ni de atender los sectores fundamentales de la sociedad como lo es la juventud. Yo seré un presidente, si Dios y el pueblo de Venezuela así lo decide, que va a dedicar a la educación su mejor esfuerzo para que nuestra juventud tenga la oportunidad de formarse en el territorio nacional en una educación para el trabajo, en una educación para la libertad. Tiempo. Gracias. Gracias. Ahora tiene la palabra el candidato Caleca. Hace aproximadamente 3 años comencé a recorrer a Venezuela, a visitar la Venezuela profunda, salir de mi zona de confort y de la burbuja que en definitiva es esta zona centro-norte costera del país. Lo que he encontrado es un país destruido, un país hecho jirones, un Estado nacional retirándose de casi la mitad del territorio en manos de bandas criminales, en el deslave social más espantoso que podamos imaginar. Me preguntan ustedes, jóvenes de mi patria, ¿qué les puedo prometer? Nada. Los invito a luchar, los invito a la lucha. No hay otra posibilidad que no sea luchar, defender ese futuro que ustedes tienen. Acompáñennos en la lucha, incorpórense a la lucha. Tenemos que derrotar a esta camarilla que gobierna Venezuela y poder recuperar al país. Gracias, candidato. Por último, en esta ronda, tiene la palabra la candidata Elsa Solórzano. Garantías para que los jóvenes no tengan que irse del país. Eso nos obliga a hablar también de los jóvenes que ya se fueron. Más de 7 millones de venezolanos abandonaron nuestras fronteras. Es de destacar que al principio la gente que se iba por seguridad, porque nos secuestraban, porque el tema de la seguridad era el primero que enfrentábamos todos los venezolanos. Hoy, quienes se están yendo se van por falta de oportunidades. Todo ello, por cierto, se resume en violación a los derechos humanos, porque esas oportunidades que hoy no tienen los venezolanos las niega el régimen criminal que ha acabado con el aparato productivo nacional, con las posibilidades de desarrollo, con las posibilidades de crecimiento, etc. Cuando vemos a un joven que se inscribe en la OPSU, y lo sé porque Pedro Luis, que está allá, mi hijo, que se graduó de bachiller el viernes, valga la cuña, cuando se inscribió hace unos días en la OPSU me dijo, eso es una burocracia enorme, no hay manera. Vemos las aulas de clase, yo soy ucevista, vemos las aulas de clase vacías, perdón, rapidito, un segundo, vemos las aulas de clase vacías y los muchachos sin tener dónde estudiar. Más oportunidades, más raíces, ese es nuestro plan para los jóvenes. Gracias, candidata Solórzano. Bueno, para la siguiente pregunta vamos a enfocarnos en economía. ¿Cómo garantizarían un entorno favorable para que los negocios y la inversión, en Venezuela, teniendo en cuenta que hay grupos de poder actualmente que creen que es posible hacer esto sin tener democracia ni libertad? ¿Quién va a responder primero a esta pregunta? Pues el podio número 6, que corresponde al candidato Caleca. Adelante. Mira, toda la historia moderna en el mundo, y los hechos están a la vista, basta ver lo que pasa en el planeta, relaciona directamente el índice de libertad, el índice de democracia, con el desarrollo económico. Vean el mapa. Los países de mayor desarrollo económico son los países que han adoptado el modelo de producción en máxima libertad. No hay ninguna manera que en un régimen autoritario que viola las leyes, que ahuyenta la confianza, que crea trabas para la inversión, pueda desarrollarse el país. El ambiente de libertad plena, democracia plena, en lo político, en lo social, en las condiciones de trabajo y en lo económico, es lo único que permitirá, sin ninguna duda, que el país vuelva a encaminarse hacia el desarrollo. No tengo la menor duda de eso.
Muchas gracias, Gracias, candidato. candidato. En este momento tomará la palabra la candidata Machado. Sin libertad no hay prosperidad. No, necesitamos el micrófono. Todo un saboteo ahí. Gracias, Delsa. ¿Podemos volver a arrancar el tiempo? Por supuesto, empieza el tiempo de nuevo, sin problema, y por favor, hable más cerca del micrófono. Sería. Ok. Miren, aquí nadie se chupa el dedo y nadie se engaña. Sin libertad no hay prosperidad. Y sin confianza no es posible poner a producir este país para que todos los venezolanos podamos surgir y cada quien pueda desarrollar todo su talento. Venezuela está en ruinas y nosotros hemos planteado lo que llamamos una estabilización expansiva de la economía. Estabilización es para acabar con el caos y poner orden en todas las variables macroeconómicas y reinsertar a nuestro país en el sistema financiero global para poder traer esas inversiones y que Venezuela realmente ofrezca millones de empleo a los venezolanos. Y de otra parte, la expansión productiva implica abrir los mercados, privatizar, respetar la propiedad privada para que hayan millones de oportunidades para surgir a todos los venezolanos que queremos este país. Muchas gracias, candidata. Tiene la palabra la candidata Solórzano y de verdad muchísimas gracias por la cooperación con el micrófono. Creo que los acuerdos de la unidad empiezan en gestos así. Lo que pasa es que la gente no se imagina que fuera de candidatura, y no me cuente el tiempo, nosotros somos amigos, esto va más allá de eso. Ahora sí me cuenta el tiempo. Adelante, candidata. A ver, no hay posibilidad de desarrollo económico en dictadura. No hay posibilidad de desarrollo económico en socialismo. Este socialismo que acabó con la propiedad privada y que sin duda alguna comenzó ese círculo vicioso de la pobreza, que, repito, comenzó con la violación a la propiedad privada y que terminó con toda la extinción del aparato productivo nacional. Hoy tenemos la obligación de sustituir la economía de puertos que existe por una economía de producción, pero para que ello sea posible es necesario devolver la confianza a la economía. La economía se sustenta en la confianza, pero esta a su vez se sustenta en seguridad jurídica. Y para que sea posible tener seguridad jurídica, es menester tener una Asamblea Nacional independiente que genere leyes que le puedan decir al inversionista privado que no le van a volver a quitar su propiedad privada. Con ello y un plan de desarrollo económico concreto podemos revitalizar la economía. Gracias, candidata. ¿Cómo garantizarían un entorno favorable para los negocios y la inversión en Venezuela? Para refrescar la pregunta. Tiene la palabra entonces el candidato del podio 8. Hablamos de César Pérez Vivas. Nuestro planteamiento central en materia económica es establecer una economía social y ecológica de mercado. ¿Qué significa esto? Significa colocar el eje central de la economía en la empresa privada. Es la empresa privada, la iniciativa privada, la que puede reactivar y generar un gran crecimiento económico. Para eso es fundamental cambiar el modelo político, salir de la dictadura a la democracia. Una economía de mercado tiene que respetar la iniciativa y la propiedad privada, y la vamos a abrir a todos los sectores para generar riqueza, porque esa economía que genera riqueza tiene que tener un gran objetivo, que es el hombre, que es el ciudadano que hoy sufre un sueldo miserable, unas pensiones miserables. Nuestra propuesta económica apunta a mejorar el salario, a mejorar las pensiones, a diversificar la producción para que vuelva el bienestar y el desarrollo a Venezuela. Gracias. Toma la palabra la candidata Adrián. El paradigma de nuestra propuesta es desarrollo con inclusión, es decir, que haya el máximo desarrollo económico con la máxima inclusión social. Que nadie sea dejado atrás. Es lo que exige la ONU en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Pero tiene que hacerse con el respeto del ambiente y entendemos que tenemos que tomar aquellos pasos necesarios para enfrentar el calentamiento global. En este orden de ideas, el desarrollo económico debe pasar de ser un desarrollo extractivo
hacer un desarrollo económico productivo realmente, producción y productividad en una economía libre de mercado, pero que esta economía libre de mercado entienda que la situación venezolana de desarticulación prácticamente del sistema productivo obliga a incluir a aquellos que han sido dejados atrás por razones tecnológicas o por cualquier otra razón. Gracias, candidata. Gracias, candidata. Toma la palabra el candidato Prosperi. Definitivamente nosotros tenemos que iniciar por cambiar un modelo económico, social y político que fracasó. Y decirles al pueblo de Venezuela que hoy ni siquiera tenemos cifras exactas de lo que sucede en nuestro país. Mientras dicen que nuestras reservas supuestamente son alrededor de 6.000 millones de dólares, hoy hay un supuesto desfalco a la República donde se robaron más de 20.000 millones de dólares. Nosotros hoy tenemos que decirle al pueblo venezolano que tenemos el compromiso de dar un paso hacia una economía que pueda garantizar el bienestar del pueblo de Venezuela, que tenemos que invertir en ciencia y en tecnología, que los países primermundistas hoy están avanzando hacia eso. Nosotros no podemos seguir siendo un país que dependa simplemente de un Estado que le ha dado la espalda al pueblo de Venezuela. Y por eso hoy le apostaremos a lo hecho en Venezuela y recuperaremos la economía porque es un compromiso con cada uno de los venezolanos. Gracias, candidato. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato Velázquez. Bueno, sin duda que para generar ese piso que dé confianza a la inversión y al crecimiento económico en nuestro país, bueno, esto tiene que estar sustentado sobre la base de la confianza. No hay otro mecanismo. Creo que la fórmula es confianza para la inversión. Y en ese sentido establecemos un programa de mediano y largo plazo complementado y auxiliado en el corto plazo con la atención de las enormes carencias de naturaleza humana que hoy tiene el país. Y en ese sentido pensamos que como prioridad las primeras actuaciones tienen que estar orientadas a los ajustes de salario para todos los trabajadores del país, para los empleados públicos, para los maestros, para el sector salud, porque eso en definitiva es lo que nos va a permitir fortalecer el poder adquisitivo y el consumo del país. Gracias, candidato. Gracias, candidato. Y tiene la palabra por último en esta ronda el candidato Superlano. Confianza es quizás uno de los primeros elementos que se pide, que se exige, para que cualquier inversión o capital extranjero pueda invertir en nuestro país, pero también para el inversionista nacional. La oportunidad que se nos ofrecía en el pasado, como por ejemplo las líneas crediticias que existían, donde la clase media podía adquirir sus vehículos o comprar su casa porque tenía acceso a la banca en este aspecto. Pero ninguna de estas políticas tiene posibilidad si no se hacen también reformas estructurales. La autonomía del Banco Central de Venezuela, hoy en día una de las cajas negras más grandes también que tiene el país. La apertura en la inversión petrolera, para ello algunas reformas también, como por ejemplo la reforma de la ley de hidrocarburos, para hacer atractivo el negocio al capital extranjero. En definitiva, si un venezolano, si un ciudadano de la actualidad quisiera invertir en este país, no tendría garantías, porque no hay seguridad jurídica, política, ni mucho menos social. De manera tal que también la administración de justicia tiene que ser revisada y reformada. En pocas palabras, cambio político. Gracias, candidato. No vayan a creer que hay otra pregunta para ustedes, o una pregunta para el público. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Qué pasa? Que vamos a tomarnos entonces un corte de 10 minutos, vamos a pasar a camerinos y preparamos las preguntas para la segunda ronda, donde vamos a tener una dinámica distinta, donde van a ver cómo hay preguntas y repreguntas. Ya venimos. Hablen los candidatos, pasen por favor. Mientras ellos se acomodan, no sé si les han contado que las cifras de visualizaciones en YouTube han sido demenciales. Más de 23.000 en un pico que hubo hace rato, y ojalá me manden alguna cosa más en tiempo real. Lamentablemente nos estamos perdiendo lo mejor, Isabela, que son los memes en redes sociales, las menciones que ha habido. Quisiéramos estar también de ese lado. Viendo qué es lo que están hablando en Twitter, pero después lo vemos por allí. ¿Todos los candidatos quieren probar su audio un segundo, decir hola? Sí. Sí, 1, hola. 2.
Aló. Hola. Perfecto. Candidata Machado, ¿puede probar su micrófono? Bien. Funciona, sí. Perfecto. Ahora Hola. Yo se lo sigo prestando, no hay problema. Genial. No. Está muy bien. Primera pregunta entonces de esta ronda, Isabela. ¿Qué tenemos? Ok. La pregunta es, ¿el próximo 22 de octubre estaremos escogiendo al candidato de la próxima elección o al líder de la oposición? ¿Qué opina? ¿Quién va a responder esto? Pues como estamos escogiendo numeraciones al azar, tenemos los dos candidatos que van a responder y luego los dos que van a replicar. Vamos a ver quiénes levantan la mano. Aparecen al azar el 4 y el 7. Se trata de María Corina Machado y la candidata Tamara Adrián. Tiene primero la palabra María Corina Machado, corre su minuto. Gracias. Miren, todos sabemos que esto es mucho más que una lucha electoral. Aquí no hay ninguna posibilidad de que el régimen hoy entregue por las buenas el poder. Esto hay que ganárselo, y hay que ganárselo a la fuerza. Y el 22 de octubre es eso, un hito catalizador de fuerza, de esperanza y de organización sin precedente, para a partir del 23 ir derribando barrera por barrera para que los venezolanos tengamos la opción de votar y de cobrar el año que viene. Para eso se necesita un liderazgo que no duda, que enfrenta, que es incapaz de doblegarse ante cualquier amenaza, por grande que sea, para conseguir que con la fuerza alineada de los venezolanos y de los actores internacionales podamos hacer que esa oportunidad de manifestar la vocación ciudadana y el respeto a través del ejercicio de la soberanía popular tenga lugar y se respete. Por eso es un líder, no es un candidato. Muchas gracias, candidata Machado. Toma la palabra la candidata Adrián. Yo soy firme creyente de la teoría de juegos. Yo la vengo estudiando desde hace más de 30 años y entiendo muy claramente qué nos estamos jugando aquí. Tenemos que tener un juego colaborativo, no solamente entre quienes estamos acá en este podio y cualquier otra persona que esté en este momento en el juego de las primarias presidenciales, sino también cualquier otra persona que crea en la democracia. Solamente todos juntos podemos vencer esta autocracia, esta tiranía, podemos lograr la democracia y si no remamos todos juntos en este barco de la democracia, no vamos a poder salir de esta situación. Así que mi llamado es a que todas y todos nos unamos en esta lucha contra la tiranía. Muchas gracias, candidata. Dos candidatos que quieran replicar. Levantó la mano el candidato Superlano y César Pérez Viva. Adelante, candidato Superlano. Evidentemente lo que vamos a enfrentar no es una elección convencional, creo que lo dije al principio. Lo que nos vamos a enfrentar es una elección que va a exigir mucho de nosotros. Por ende, pretender que se va a escoger un candidato nada más es ser totalmente iluso. En este país no hay nadie inhabilitable. Todo aquel que ofrezca contrapeso a la dictadura, que sea una amenaza, corre el riesgo de ser que se pueda salir de la carrera. Entonces, cuando se necesita un liderazgo que pueda conducir, que pueda tomar decisiones, sobre todo en los momentos más complejos que se nos avecinan. Tuve la oportunidad de testificar ejemplos como ese y de ver cómo un pueblo que se levantaba sobre la voluntad ya expresada quería que un liderazgo fuera hasta el momento preciso en la calle, pero luchando por lo que ya ellos se habían expresado. Y ese liderazgo es el liderazgo correcto que debemos escoger nosotros en este momento. Un liderazgo que no se doblegue, que entienda la responsabilidad que enfrenta y que esté dispuesto a llevar esta lucha hasta sus últimas consecuencias. Gracias, candidato. Candidato Pérez Vivas. El 22 de octubre será la gran jornada de la ciudadanía. Es la oportunidad para que los venezolanos marquemos la ruta de la democracia y de la libertad. Es un ejercicio pleno de nuestros derechos a los cuales no podemos renunciar. Se va a elegir un líder y un candidato. Un líder que sea candidato y un candidato que tiene que ser un líder, porque no son excluyentes ambos conceptos, son complementarios. Vamos a elegir el candidato de la unidad, lo vamos a elegir los venezolanos,
no lo va a colocar Nicolás Maduro. Y desde aquí se lo digo, señor Maduro, no piense que usted va a colocar el candidato de la Unidad Democrática. Lo va a colocar la ciudadanía y será un líder que va a transformar a Venezuela. Muchas gracias, candidato. Siguiente pregunta, entonces. Es difícil seguir adelante si no se han reconocido los errores cometidos. De hecho, son parte de la frustración y la desesperanza de buena parte de la población. ¿En qué considera que se ha fallado políticamente y cuáles son los errores que no se deberían repetir? Tenemos entonces en la prioridad a dos candidatos, el 6 y el 5. El primero de ellos, Andrés Caleca. Sí, lo he ido reflexionando, compartiendo en mis visitas a todo el interior del país, hablando con los dirigentes políticos regionales, locales, municipales, vecinales de los partidos y de la sociedad civil organizada. Los grandes errores que hemos cometido tienen que ver sobre todo con lo que yo llamo el desconcierto estratégico que nos ha caracterizado en los últimos años. Hemos ido dando bandazos entre distintas formas de lucha, de una lucha pacífica, constitucional y electoral. Hemos ido a la insurrección, al abstencionismo, incluso al puchismo en algunas oportunidades. Regresamos ahora a la vía electoral y tenemos que asumirla en toda su dimensión. La lucha electoral no es solo escoger un candidato. No somos nosotros lo más importante, por ejemplo. Lo más importante son los votantes. Hay que asumir la vía electoral desde la lucha por abrir el registro electoral permanente que está cerrado, por organizar nuestro padrón electoral, por exigir los derechos electorales, enfocarnos allí, no salirnos de esa estrategia de nuevo. Tiempo, candidato. No nos podemos volver a equivocar. Bien. Gracias, candidato Caleca. Ahora toma la palabra la candidata Solórzano. Bueno, creo que son varios los errores cometidos. El primero, no decirle la verdad a la gente. Son muchas las oportunidades en las que simplemente no se le ha dicho a la gente realmente cuál es la ruta que se está siguiendo. El segundo, no entender la necesidad de la unidad. No entender que aquí nadie puede solo. No comprender que enfrentar a una dictadura criminal como la que estamos enfrentando, no se puede hacer en solitario. No comprender que nos necesitamos todos para derrotar a la dictadura es tal vez no entender el talante de la misma. Y evidentemente esto va de la mano con el tercer error, que es no comprender que los políticos estamos para servir a la gente y no para servirnos de la gente. Yo creo que debemos estar convencidos, además, de que sin unidad no habrá libertad. Muchísimas gracias. Gracias, candidata. Han solicitado el derecho de palabra dos candidatos. Tiene prioridad el candidato Velázquez, luego vendría la candidata Adrián. Sí, creo que el tema radica en lo errático que ha sido la oposición en su toma de decisiones, en la imposibilidad, a pesar de los esfuerzos de unidad que se vienen haciendo, que son, en mi opinión, mucho de la boca para afuera, pero nunca concretando una comunidad de objetivo o de propósito, una unidad más allá de lo electoral que nos permita precisamente establecer una estrategia común que podamos todos compartir. Creo que se ha puesto por delante de parte de partidos y dirigencia mucho de interés personal y partidista, olvidándose del gran objetivo que tenemos por delante, que es salir de esta dictadura criminal, y que para ello precisamente la unidad es fundamental. Por eso este debate hoy no es cualquier debate, es ese primer paso del cual decía, comienza a concretar la unidad del país. Gracias. Tiene la palabra la candidata Adrián. Creo que el peor error que hemos cometido es darle prioridad a lo que yo llamo el voluntarismo anárquico. Es decir, a creer que sí lo podemos porque nos da la gana hacerlo. No. Necesitamos estrategia, necesitamos táctica, necesitamos unión, necesitamos conocer perfectamente a qué nos estamos enfrentando y sobre esa base tener una idea muy clara, no solamente de qué hay de aquí hasta el día en que salgan las elecciones de alguna caja de jabón, porque no sabemos cuándo serán, y en segundo lugar,
desde el día T+1, el día que tomemos Miraflores, pero a partir de ese momento estamos en un punto crucial, que es el de qué vamos a hacer con un TSJ en contra, con una Asamblea Nacional en contra, qué vamos a hacer con los órganos del poder en contra. Y ahí en ese momento tenemos que negociar esa coalición. Esta coalición que está acá tiene que negociar las condiciones efectivas del tránsito hacia la democracia. Gracias. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato Prosperi. Bueno, primero tenemos que pedirle perdón a Dios, al pueblo de Venezuela, porque los errores que hemos cometido los políticos los termina pagando nuestro pueblo. Y además tenemos que entender que hoy más que nunca la unidad es fundamental, que nos hemos equivocado y es de verdad de personas serias asumir nuestros errores, que no podemos cometer los errores del pasado, que lo que vivimos el 21 de noviembre del año 2021 no se puede repetir en Venezuela, donde quizás 4, 5, 6, 7 partidos políticos creíamos que éramos dueños de la unidad. Hoy la unidad y la alternativa de cambio la merece y le pertenece al pueblo venezolano, que dejamos solos a nuestros gobernadores y a nuestros alcaldes y no los acompañamos en esa campaña. Y hoy les queremos decir que a pesar de todas las adversidades, el pasado lo tenemos que dejar en el pasado. Y como jóvenes que tenemos el compromiso de una visión de futuro, luchemos por una Venezuela libre y de los venezolanos. Gracias, candidato. La siguiente pregunta la vamos a hacer entre Isabela y yo. Dice lo siguiente. Hay unos 300 presos políticos en este momento en Venezuela. Para algunos de ellos se necesita atención médica urgente, como el caso de Mirlendris Benítez. Muchos además han sido víctimas de tortura y a todos se les ha negado un sistema de justicia justa realmente. Incluso hay un defensor de derechos humanos como Javier Tarazona, quien está recluido en estos momentos. ¿Qué mensaje tienen ustedes para sus familiares? Ya que el 22 de octubre es lejano para ellos y hablar de 2024 es demasiado tiempo para su sufrimiento. En esta pregunta tiene el primer derecho de palabra Delsa Solórzano. Gracias. Se le iba a pedir igual. Fue azar. Gracias. 300 prisioneros políticos, todos siendo torturados en este momento. Todos. Mientras nosotros estamos acá, hay presos políticos que están siendo torturados. El capitán Luis de la Sota, por ejemplo, aislado, con necesidad urgente de atención. El general Hernández da Costa recientemente le dio un accidente cerebrovascular. Su hija tuvo que salir del país perseguida. Cuando se persigue a la familia de los prisioneros políticos es también una manera de torturarlos a ellos. Nuestros 300 prisioneros políticos merecen que nosotros levantemos la voz por ello. Por eso nosotros hemos insistido que el decreto número 1 de mi gobierno va a ser liberar a los presos políticos. Y hemos invitado a todos nuestros compañeros a que gane quien gane. El 22 de octubre no puede arrancar la Venezuela de bien, la Venezuela del futuro, si nosotros seguimos teniendo presos políticos en Venezuela. Gracias, candidato. ¿Alguna manito levantada? Sí. Tiene la palabra el candidato Velázquez. Sí, sostengo que como prioridad, por lo menos yo lo tengo así, planteado, una prioridad o primera acción de gobierno tiene que ser la libertad de todos los presos políticos. Me imagino que en eso coincidimos absolutamente todos quienes aquí estamos compartiendo este debate. Y es en ese sentido bien bueno este recinto universitario como para recordar esa consigna, prohibido olvidar. No podemos olvidar a los estudiantes asesinados, vilmente asesinados por este régimen criminal, que hoy están exigiendo justicia, sus familiares, y la razón por la cual este régimen está sometido a la Corte Penal Internacional. En ese sentido, justicia, reparación y nunca más repetición de esa violación de derechos humanos. Gracias, candidato. Había levantado la mano la candidata Machado y tenemos en lista también al candidato Superlano. Candidata Machado, adelante. Miren, yo quiero decirles por esta vía lo que les he dicho muchas veces en persona.
a los niños de los presos políticos, civiles o militares, que sus padres son héroes y que tienen que sentirse profundamente orgullosos a pesar del dolor particular que tiene cada una de esas familias, a las madres, a las esposas, y que falta poco, aunque como dice, cada día es una eternidad. Pero yo quiero referirme a otros presos políticos y yo quiero referirme a aquellos ciudadanos militares, policías, que ven el horror de la destrucción y la corrupción dentro de sus organismos y que no se han sentido en la capacidad o no han tenido la posibilidad de expresar y de actuar conforme le dice la conciencia. Aquellos venezolanos que fueron engañados en las bases del chavismo y que hoy se están liberando y que los recibimos con los brazos abiertos. Esta lucha es para liberar a todo un país del cautiverio de esta tiranía. Gracias, candidata. Gracias, candidata. No, Superlano. Tiene la palabra el candidato Superlano. A los familiares de los presos políticos, creo que hoy darles las gracias por tanta resiliencia, por mantener su fe intacta en que las cosas van a cambiar. Pero al país hay que hablarle también con acciones. Una de esas acciones, como presidente de este país, y que debe ir aunado a esa que tanto hablaba tanto Elsa como Andrés, de la liberación de los presos políticos, tiene que ver también con la eliminación de esos antros donde hoy son torturados. Cerrar de una vez por todas el helicoide como uno de los centros de tortura del país. Hablarle a la nación, convirtiéndolo en un gran museo, donde todo venezolano pueda recorrerlo en generaciones futuras. Que jamás se nos olvide las atrocidades de una dictadura. Que sea el ejemplo vivo de lo que jamás se va a repetir en este país. Y por supuesto, decirle a aquellos que han sido torturadores, violadores de derechos humanos, que la justicia tarda, pero llega. Y llegará el momento donde todo venezolano va a ser resarcido en la justicia también. Muchas gracias, candidato. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y esta es: ¿cuáles serían esas estrategias para conectar con quienes no están interesados en la política actualmente? Para esta pregunta tiene prioridad el candidato Pérez Vivas. Es fundamental asumir la lucha política, la vida pública con autenticidad. Que nuestra palabra vaya acompañada de nuestros hechos. Nuestro pueblo desconfía de los dirigentes políticos porque no ve autenticidad en su comportamiento, porque no le transmitimos de verdad en nuestros hechos los valores que decimos defender. Si somos demócratas, ejerzamos de verdad la democracia. Si hablamos de moral, demostremos la moral personal, porque no hay ética pública si no hay ética privada. El pueblo de Venezuela quiere confiar en un liderazgo que nos saque hacia el futuro, que nos pueda devolver la esperanza, pero para ello es vital un compromiso con todos los ciudadanos. Y yo hoy aquí juro ante Venezuela que lucharé sin descanso hasta devolver la libertad, el bienestar y el progreso a toda la nación. Gracias, candidato. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato Caleca y tenemos entonces en cola a Prosperi y a Adrián. El 80% del país rechaza la gestión de Maduro. Sin embargo, solo el 20% de los ciudadanos suman el apoyo a la oposición venezolana, al conjunto de la oposición partidista organizada venezolana. ¿Dónde está el otro 60% del país que no está ni con Maduro ni hasta ahora está con nosotros? Expectantes, prostrados por la pobreza, decepcionados posiblemente de nosotros y traicionados, por supuesto, por el chavismo. ¿Cómo conectar con ese país? ¿Cómo llegarle a ese país que no está incorporado a nuestro planteamiento, a nuestro discurrir en este momento? Hay que oírlos, hablar por ellos, identificarse con ellos. La Venezuela profunda sufre una tragedia extraordinaria, gigantesca. No tienen voz. Nadie está hablando por ellos. Esa es nuestra tarea, hablar por los que no están aquí, Tiempo. por los que no tienen voz. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato Prosperi, se prepara también la candidata Adrián. Desde luego que cuando hacemos los recorridos en Venezuela, las personas nos exigen que nos tenemos que unir. Que si no nos unimos no hay razones para ellos seguir luchando. Nos exigen
que tenemos que buscar un mecanismo para poder salir de la crisis económica, que ellos si no trabajan no comen. A ese pueblo le queremos decir que por mucho que usted trabaje, por mucho que usted intente sacar adelante a su familia, si no se cambia del modelo económico, social que fracasó en estos 24 años, no vamos a poder vivir bien. Pero más allá de eso, que nos pongamos la mano en el corazón, que es momento de pensar en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros nietos, porque hoy nos están viendo y quizás se llenan de emoción y de alegría. Pero si nosotros no salimos a votar, no solo el 22 de octubre, sino el próximo año para cambiar este modelo, lamentablemente nuestros hijos no volverán a casa. Hoy veamos a nuestra mano derecha, a nuestra mano izquierda. Esa soledad la dejaremos atrás porque vamos a retomar esa Venezuela donde nuestros hijos estarán de vuelta. Gracias, candidato. Candidata Adrián, adelante. Les voy a decir un secreto. ¿A quién le interesa disuadir el voto? ¿A quién le interesa crear desesperanza? Pues a esa hidra de 1000 cabezas que representa eso que llamamos la coalición dominante que actualmente ejerce el poder. ¿Y por qué? Porque su base electoral actualmente es del 15 al 18% de la población venezolana y de la población inscrita en el registro electoral. Es decir, que hay unos 21 millones aproximadamente de personas inscritas en el registro electoral, unos 6 o 4 millones que se han ido, quedan unos 18 millones de personas o 17 millones de personas. Si ellos logran bajar la participación en las elecciones a menos del 60% del electorado, con esa cantidad ganan, logran la mayoría. Por eso que nuestro deber es hacerle entender eso que yo les estoy diciendo a cada una de esas personas que dicen con el voto no se puede. Sí, con el voto se puede siempre que votemos y siempre que logremos ir en coalición todas las personas que estamos aquí. Gracias, candidata. Muchas gracias. Había visto una mano que quería replicar, candidata Solórzano. Sí. Perfecto. Vamos a dejar una réplica a Solórzano y vamos a la siguiente pregunta que ya va a ver que la va a integrar toda. Sí, bueno, a ver, yo siento que de alguna manera la gente dejó de participar porque sentía que no era necesaria su participación. Porque había quienes decidían por la ciudadanía e imponían esas decisiones. Creo que eso es lo primero. En segundo lugar, pues evidentemente creo que hay que conectar a la gente con que cada vez que abren el chorro y no sale agua, o que van a cocinar y no hay gas, eso tiene que ver con la política y tiene que ver con el ejercicio de una satrapía en el poder. En esta oportunidad, el 22 de octubre, la gente es la que va a construir la unidad. Es la oportunidad de ser escuchados y es la oportunidad de decidir. Así que esa construcción de la unidad que va a venir desde lo más profundo del corazón de los venezolanos va a ser evidente el próximo 22 de octubre. Y finalmente, yo creo que es muy importante que la gente entienda que esa unidad va a ser válida y que nosotros la vamos a hacer valer. Gracias, candidata. Gracias, candidata. Vamos a hacer una pregunta integradora, candidato Velázquez, y ahí todos vamos a participar. Y fíjense qué ocurre en esta ronda, que ya es la penúltima pregunta, pero puede alargarse porque hay conversa. Lo que vamos a hacer es que todos van a participar y vamos a ir reaccionando de uno en uno. Y la pregunta es la siguiente, ya que han ido hablando de la unidad, ¿cómo creen que se debe construir el acuerdo político entre ustedes para afrontar los ataques contra las primarias y contra los derechos de participación que tienen los candidatos? Esto teniendo en cuenta el escenario de que pueden seguir inhabilitando a todos los candidatos antes de las elecciones o posiblemente luego de que ya se tenga un candidato ganador de las primarias, lo inhabiliten. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Se elegiría un segundo al mando? ¿Eso lo va a determinar el ganador? ¿Cuál sería esa estrategia entre ustedes para este escenario? Tiene en esta ronda la primera palabra el candidato Superlano. Evidentemente que lo que se nos presenta es un gran reto para todos los venezolanos y creo que nadie estaba preparado para ello. La verdad es que tuve una pasantía al respecto. Después de ganar una elección en una gobernación, se me informa que fuimos inhabilitados. Y de allí comenzó una lucha que se expresó en la calle, pero que escuchaba atentamente lo que la gente quería expresar. Y hay algo muy poderoso que se nos presenta en este momento, y para eso tal vez el escenario de las primarias es tan importante. Es la legitimidad de ese liderazgo. Si ese liderazgo consigue la legitimidad de manera contundente con la gente, tendrá posibilidades ciertas también de incidir mucho
en la manera de cómo tomar decisiones, pero sin dejar de lado al factor más importante, a la gente, y a su vez al democrático, al que está también apostando todo para que ese cambio se consiga. Hoy no hay un mecanismo que esté diseñado. Hoy puede ser que se inicie esa discusión y que este encuentro, este debate, sirva para que de una vez por todas demos el primer paso en esa dirección. Gracias, candidato. Gracias, candidato. Tiene la palabra la candidata Machado. Yo creo que la emoción que hoy vemos crecer en toda Venezuela es porque los venezolanos estamos entendiendo que por fin vamos a tener el poder en nuestra mano para decidir para dónde vamos, en quién confiamos, en qué creemos. Y por eso las primarias es mucho más que ejercicio de elección de un candidato, es la construcción de fuerza ciudadana, de confianza entre nosotros y desde luego la legitimidad frente a los venezolanos y al mundo de una ruta clara, disciplinada, de la que nadie nos vamos a salir y que lleva hasta el final. Por eso yo estoy convencida que aquí no cabe hablar de sucesiones. Yo pregunto, ¿para qué son las elecciones? ¿Para que elija la gente? Para que la gente decida y no para que el régimen, en este caso Maduro, imponga a quien quiera de contrincante. Así que yo creo que lo que viene es duro y serán muchas las barreras y una por una la vamos a derrotar y para eso es la primaria. Muchas gracias, Gracias. candidata. ¿Reacciones? Candidato Velázquez. Sí, creo que la clave 1 en este caso es la primaria y la número 2 es la primaria. Con esto lo que quiero plantear es que no es Maduro quien va a decidir nuestra candidatura, son los ciudadanos. Y esa primaria, que hoy es la unidad realmente, porque así la concibo, bueno, es precisamente la que nos tiene que dar la fortaleza, apoyándonos en todos y cada uno de los ciudadanos y, por supuesto, lo que nos va a permitir construir de manera grupal o compartida una estrategia. Entonces, en ese sentido, creo que es inaceptable que el régimen esté planteando una inhabilitación y que nosotros podamos tranquilamente, bueno, sumisamente claudicar ante el planteamiento del régimen. Firmeza con el pueblo, que es definitivamente quien nos va a dar la razón y la fuerza y el poder. Gracias, candidato. Hacemos un pequeño recorrido. Se ha dicho entonces que hasta ahora no existe esa ruta, que hay que ganarse la confianza y que la legitimidad reside en que la gente participe, en poder establecer una ruta, que hay que apostar por las primarias. Vamos construyendo con esta pregunta. Había levantado la mano la candidata Adrián y se prepara el candidato Caleca. Winter is coming. No nos olvidemos que Game of Thrones nos dejó una serie de recuerdos de cómo eventualmente la fórmula para lograr horadar una unidad pasa por el hecho de crear divisiones, rencillas y separaciones internas. Ese es un riesgo que no podemos aquí asumir. Tenemos que tener conciencia de que esto es un juego colaborativo y que si no remamos todos y todas hacia Venezuela del siglo XXI, estamos en riesgo de perder esa Venezuela del siglo XXI. Por ende, cuando yo insisto en que sí necesitamos un orden de sucesión, es porque van a jugar a Game of Thrones. Muchas gracias, candidato. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato Caleca. 80%, 85% dicen las últimas mediciones y creciendo rechaza la gestión de Maduro. Si esto sigue así, ni Nicolásito va a votar por Nicolás, ni Cilia siquiera. Bueno, en todo caso, ese es el temor del gobierno. Harán lo posible, tratar de implosionar las primarias. Implosionaron el CNE, nada más y nada menos. Tratarán de implosionar las primarias. Tratarán de inhabilitar el mayor número de candidatos posible. Pondrán un Consejo Nacional Electoral espantavotos, por supuesto. Es lo que quieren, que no votemos. Es lo que quieren, que abandonemos la ruta electoral donde están derrotados. Y lo saben, no ganan ninguna elección en Venezuela.
No podrán hacer fraude porque la victoria será aplastante. No podrán hacer fraude porque aprendimos y no dejaremos una sola mesa electoral sin testigos. Y si aún así quieren desconocer el triunfo, nos vemos en el asfalto. Pero vamos a ganar estas elecciones y vamos a cobrar. No perdamos el foco. Gracias, candidato. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato Pérez Vivas. Nuestra ruta es electoral, pacífica y ciudadana. Vamos por ese camino porque Maduro quiere sabotear el proceso electoral. Maduro quiere que nosotros nos retiremos y volvamos de nuevo a la abstención, a la no participación. Por eso coloca todos los obstáculos que llevamos y los que vienen, que ya son prácticamente conocidos, están cantados. Que sea Maduro el que le dé el palo a la lámpara, no nosotros. Nosotros estamos dispuestos a garantizar un entendimiento y yo espero que todos mis colegas podamos afinar esa estrategia para demostrarle y para entregarle al país una opción válida a partir de las primarias del 22 de octubre. Pero esa estrategia no la podemos dar por adelantado porque Maduro entonces nos va a impedir el camino. Vamos para las primarias y vamos para las elecciones. Gracias. Tiene la palabra el candidato Prosperi. A nuestros hermanos venezolanos, entender que el 22 de octubre hay que dar un primer paso. Un primer paso a pesar de las adversidades que hemos tenido que enfrentar. ¿Y por qué digo esto? Porque quizás la inhabilitación más recién fue la de nuestra candidata María Corina Machado. Pero no podemos olvidar que injustamente, después de haber sido electo en el estado Barinas, a Freddy Superlano lo inhabilitan. No obstante, a Aurora, su esposa, Julio César Reyes, y eso los llevó a seguir actuando por encima de los liderazgos nacionales. Y en Barinas nosotros que tuvimos la posibilidad de acompañarlos, dieron una demostración de lucha, que hay ventajismo electoral, pero que no existe fraude electoral si nos unimos. Nuestro mayor adversario es la abstención. Hoy a los venezolanos a vencer la abstención. También fue inhabilitado anteriormente Enrique Capriles. Quizás nosotros no estamos exentos, pero que a pesar de eso entiendan quienes están en Miraflores que hay una alternativa de cambio comprometido con cada uno de los venezolanos y la libertad de Venezuela. Gracias, candidato. Tiene la palabra en esta ronda la candidata Solórzano. Las inhabilitaciones políticas son inconstitucionales. La Constitución dice que una inhabilitación política solamente, y lo dice el Código Penal también, puede ser consecuencia de una condena penal definitivamente firme. Punto. Yo soy defensora de derechos humanos y abogado. No puedo actuar al margen de la ley, ni puedo jamás defender una ilegalidad y una inconstitucionalidad. Por ello, mi partido Encuentro Ciudadano defendió en la mesa, y los compañeros lo saben, que los candidatos que estuvieran inhabilitados puedan participar en la primaria, porque es el régimen quien viola derechos y quien niega derechos. No los vamos a negar nosotros en las fuerzas que se supone que somos democráticas. Eso por una parte. Por la otra, lo que vamos a elegir el 22 de octubre es un líder, no un caudillo. Un líder tiene la obligación de articular, porque hay una realidad. Estamos enfrentando a un régimen dictatorial, pero tenemos el reto de hacerlo por las vías democráticas. Así que tenemos que tener respuestas democráticas para superar los obstáculos. Gracias, candidata. Tiempo y muchísimas gracias, porque entonces lo que hemos construido es una suerte de dualidad que se puede resolver hablando. Tener una lista de sucesores o pelear por los derechos de aquellos que puedan ser electos y que puedan ser inhabilitados sucesivamente. ¿Qué plantean ustedes? Y aquí levantando la mano. Sí, candidato Caleca. Mira, yo he planteado desde el mismo momento que inscribí mi candidatura en la comisión de primaria, al salir de ese acto, planteé la necesidad de que nosotros, los candidatos, nos reuniésemos fuera de las cámaras, fuera de los focos. Que el país sepa que nos vamos a reunir, por supuesto, pero sin show publicitario. Que nos sentemos a analizar lo que tenemos por delante. La situación del país requiere de nuestra unidad,
requiere que nuestra experiencia sea puesta toda en la mesa para lograr superar los escollos que nos vienen. Hemos hablado, hoy tuvimos la posibilidad de hablar todos, mientras ustedes estaban, que no habíamos llegado, nos tenían secuestrados en un cuartico por ahí. No, aquí nadie secuestra, candidato. Y pudimos hablar entre todos. Nos pusimos de acuerdo en varias cosas. Vamos a analizar todos los peligros, vamos a analizar todos los escenarios y trataremos, se los juro, de dar una respuesta conjunta para el pueblo venezolano. Sí. Es un compromiso. Gracias, candidato. Había levantado la mano la candidata Solórzano. ¿Quién más quisiera reaccionar? Sí. Velázquez, Superlano, Adrián. Perfecto. Mira, nosotros hemos propuesto que se establezca un orden de sucesión. No porque no seamos capaces de defender nuestros derechos, porque en mi caso particular lo he demostrado con hechos. He estado en la calle como han estado muchísimas de las personas que están aquí, en particular nuestros jóvenes que han arriesgado la vida en las calles, y yo lo he hecho con ellos. Sino simplemente porque cuando vemos el ejemplo de Barinas, y tengo que decirlo desde afuera, porque nosotros no participamos en la elección del 21 de noviembre, pero cuando vemos el ejemplo de Barinas y vemos el ejemplo de Bolívar, donde obligatoriamente hubo que echarse mano de la unidad y de la debida articulación de un líder para que fuera posible derrotar al tirano, pues bueno, hay que seguir ese ejemplo y hay que articular. Repito, hay que articular dentro de las fuerzas democráticas, porque solamente juntos vamos a poder lograr el objetivo, que es cambiar al régimen de Maduro. No es otro. Aquí no estamos para defendernos a nosotros mismos, estamos para defender a Venezuela. Gracias, candidato. Muchas gracias, candidato. ¿Tiene la palabra? Ajá, sí. Okay. Tiene la palabra el candidato Velázquez. Yo voy a insistir en que nos preguntemos qué estamos enfrentando. Estamos enfrentando una dictadura criminal que va a hacer todo lo posible, no solamente por dividirnos, va a hacer todo lo posible por reventar la primaria, a la que le tienen miedo, a la que ya lo ha hecho mostrar cartas sobre la mesa, cartas dictatoriales precisamente. Y en ese sentido, yo estoy en pleno desacuerdo con que alguno de nosotros salga a hablar de sucesión, porque sería sencillamente decirle al tirano que, bueno, puede ir quitando e inhabilitando candidatos que nosotros los vamos a ir sustituyendo hasta que él tenga, le parezca el que debe ser. De tal manera que hoy, cuando estamos aquí, hay en el ambiente la posibilidad de que el TCJ saque una decisión contraria a esta primaria. Y en ese sentido, bueno, yo creo que la respuesta debe ser unánime y ya nos pusimos de acuerdo en eso. Candidato. Vamos a rechazarla. Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra la candidata Adrián. Cuando inhabilitaron a la candidata Machado, me hicieron una pregunta desde una televisión en Chile, y la pregunta era concretamente si podía pasar en Venezuela la hipótesis Nicaragua. Yo le decía, depende de la presión que reciba la coalición de nuestros aliados y la presión interna. Si no trabajamos en esos dos lineamientos, que es generar la coalición interna, porque si no vamos juntos no vamos a poder ganar la elección, y en segundo lugar, la coalición de los países que apoyan la democracia en Venezuela, para evitar la hipótesis Nicaragua, que seamos todos barridos y que el régimen decida con quién quiere medirse, así como que un boxeador decida con quién va a exponer su título. Así que juntos, juntas, en una coalición unánime y a lograr ese cambio. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato Superlano y la candidata Machado, y cerraríamos con Pérez Vivas esta ronda. La primera tiene la fórmula de resolver varias de estas incógnitas. Algunos pudieran plantear que, de acuerdo al orden o posicionamiento en los que se lleguen, debería estar la sucesión. Otros dirían que dependería mucho también del porcentaje de votos que saquen los candidatos para acumular una cantidad específica, 60, 70%, y tomar una decisión.
Ahí cuando se plantea esta discusión, ciertamente, como decía Andrés, se debilita tal vez la narrativa, el discurso de la primaria. Pero aquí, hasta hace algunos minutos, hablamos de que definíamos lo que era este gobierno, y creo que estos dijeron que era dictadura. Entonces es un concepto que no puedes evitar y dejar de lado, que tienes que entender que hay una fuerza de la gente, que la legitimidad que te da la primaria es importante, y al final del día entender que lo más importante de esto es el liderazgo, que se consolide y que entienda que nuestro principal compromiso en el 24 es presentarle opción a Nicolás Maduro y derrotarlo electoralmente, como seguramente lo vamos a hacer en cada una de las mesas y centros de votación. Muchas gracias, candidato. Candidata Machado, adelante. Yo quiero hablarle a cada venezolano hoy. Miren, el futuro se construye y se construye cada día. Cuando nos dijeron que era imposible hacer unas primarias, que era imposible hacerlas con la gente, que era imposible que votaran el voto en el exterior, y aquí vamos, porque en la medida que avanzamos y construimos fuerza, cambiamos las realidades. Yo quiero asumir un compromiso con cada venezolano. Yo participo en esta primaria para hacer respetar la voz y el mandato que allí recibamos. Quien vote el pueblo de Venezuela será quien va a enfrentar y derrotar a Nicolás Maduro en el 2024. Y será uno de muchísimas barreras y obstáculos que tendremos que ir derribando una por una. Pero al final es un tema de fuerza y de confianza. No podemos jugar con las reglas de la tiranía, sino hacer valer las reglas de la ciudadanía y de la libertad. Muchas gracias, candidata. Candidato Pérez Vivas, cierra esta ronda. Nuestro compromiso es defender la primaria, es defender el derecho de los venezolanos a seleccionar el liderazgo y el programa que ha de conducir este proceso hasta la derrota de la dictadura. De modo que plantearnos escenarios diferentes hoy, porque el gobierno, la dictadura, está trabajando para liquidar la primaria, para eliminarnos a nosotros como actores de este proceso, constituye dar ya por resuelto o por cumplido el objetivo del gobierno. Nosotros tenemos la obligación de fortalecer el entendimiento y la unidad. Y hoy hemos hecho un acuerdo los que estamos aquí, y estoy seguro que los que no están lo van a compartir. Vamos a dialogar para poder abordar de manera certera esa estrategia, pero esa estrategia no se la podemos ofrecer en plato servido a Maduro. Vamos a defender nuestro derecho y vamos a derrotar a Maduro el próximo año. Muchas gracias, candidato. Bien el debate, ¿no? Vamos. Tenso lo que acaba de pasar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros hablamos con los candidatos y les prometimos de cierre algo que se llama un minuto de oro. Pero por efecto de la inflación, el minuto de oro es de 1 minuto y medio. Así que en esta ronda de despedida, que también va a ser totalmente al azar, queremos que ustedes puedan ofrecer sus últimas palabras, tanto para los asistentes como para las personas que nos están viendo en línea. La última vez que revisamos había 23.000 personas, se ha constituido un hito acá y va a ser importante porque imagínense todos los clips que van a salir para redes sociales. Entonces, en esta ronda, ¿con quién empezamos? Empezamos con el candidato Prosperi, escuché Pérez. No, Prosperi. Bueno, no, primero que nada, finalizar dándole gracias una vez más a ustedes, a la Universidad Católica, a las personas que nos han visto. Decirle al pueblo de Venezuela que nos podrán arrebatar lo que quieran, pero lo que no nos podemos dejar quitar es la fe y la esperanza. Que ante la adversidad, firmeza a nuestros jóvenes, el compromiso de devolver una educación de calidad. Una educación donde desde primaria puedan tener el vaso de leche escolar, donde tengan un programa de alimentación que garantice el estudio, donde además podamos llevar adelante la tecnificación de los bachilleratos, donde podamos tener bachilleres que inclusive se gradúen de técnicos y con esas carreras poder tener inteligencia artificial, poder ser desarrolladores, que mientras seguimos pensando en ir a realizar dibujo con un compás y una regla, nosotros hoy tenemos AutoCAD, que vamos a devolver esa educación que necesita el pueblo de Venezuela.
decirles a nuestros estudiantes universitarios que vamos a devolver la autonomía universitaria, que vamos a devolverles un programa de becas, que vamos a devolver el transporte escolar. Y decirle al pueblo de Venezuela que si algo tenemos los llaneros y los adecos es palabra. Que yo dije que apenas me elijan el próximo año presidente de la República, en el 2027 convocaré un proceso de elecciones donde además no existan presos políticos, donde no haya inhabilitaciones, donde no haya persecuciones y se garantice una democracia para todo el pueblo de Venezuela. Cierro con una frase: la única razón para el triunfo de los malvados es que los hombres buenos no hagamos nada por evitarlo. Venezolanas y venezolanos, Gracias. a las calles de Venezuela por nuestro país. Gracias, candidato. Gracias, candidato. En este momento toma la palabra el candidato Velázquez. Bueno, quiero dejar en este mensaje final para esta audiencia aquí presente y para toda Venezuela que todas las cosas que hemos expuesto aquí no podrán materializarse si efectivamente no logramos el cambio político. Y las primarias son una herramienta para nosotros dar ese salto del cambio político en Venezuela. Y debe quedar claro que no podemos ceder y aceptar la conseja de comenzar a sustituir candidatos, porque el candidato que elijan los ciudadanos, a ese tenemos que defenderlo. Y una propuesta importante para el país de cambio es la que venimos haciendo en función de dignificar a Venezuela. La Venezuela digna y sustentable como proyecto de reconstrucción del país que estamos proponiendo. Dignificar la economía, dignificar a las personas, dignificar la política en Venezuela es para nosotros fundamental, donde todos y cada uno de los trabajadores, de los jóvenes profesionales, de todos tengan un trabajo digno, que puedan vivir de él con un salario suficiente y con todos los derechos para todos los trabajadores del país, recuperando, por supuesto, la confianza en ese Estado de Derecho, en esa condición fundamental para reconstruir el país que debe sustentarse en educación y trabajo fundamentalmente. Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra en este momento la candidata Adrián. Venezuela no ha entrado en el siglo XXI, como tampoco entró en el siglo XX, sino después de la muerte de Gómez, o en el siglo XIX después de la batalla de Carabobo. De tal manera que tenemos el reto de hacer entrar a Venezuela en el siglo XXI. Y como no hemos entrado en el siglo XXI, no hemos podido discutir los temas del siglo XXI. ¿Qué significa desarrollo con inclusión? ¿Cómo vamos a hacer para que esos 2, 3, 4 millones de estudiantes que han tenido que desertar de la educación puedan ser reinsertados? ¿Cómo vamos a hacer para que aquellos venezolanos que se han quedado atrás desde el punto de vista tecnológico puedan ser eventualmente reeducados para poder actuar en esta nueva economía? ¿Cómo vamos a hacer para visualizar el rol del petróleo, el rol de las industrias básicas, el extractivismo salvaje que se ha creado en la llamada zona minera del Arco del Orinoco? ¿Cómo vamos a hacer para reinstitucionalizar a Venezuela? Algunas cosas se pueden hacer desde la presidencia, otras requieren del concurso de la Asamblea Nacional, inclusive algunas pocas necesitarían de alguna reforma constitucional. Todo ese plan se puede resumir en lo siguiente: desarrollo con inclusión a través de un tránsito hacia la democracia, 1, desarrollo económico, reinstitucionalización del país, restablecimiento de los servicios públicos e inclusión efectiva de todas las personas en ese nuevo desarrollo económico. Gracias. Muchísimas gracias, candidata. Tiene la palabra el candidato Superlano. Esta sala está hoy preñada de buenas intenciones. Hoy, y yo felicito a nuestros hermanos candidatos y a los actores que nos acompañan, pero quedará solo en eso, en intenciones, si no entendemos el desafío que tenemos de cara de aquí al 2024. Y es precisamente una oportunidad que hoy tenemos, presentarnos ante la sociedad venezolana hoy con nuestras propuestas, donde el país y la gente sueñe con nosotros ese cambio político. Pero también hacer un ejercicio mental. Cuando veía a mis compañeros, cada uno ya expresando sus ideas o sus posiciones políticas, me imaginaba, imagínense ustedes esta gran cantidad de hombres y mujeres, talento venezolano, que hoy en día tiene la intención real de un cambio político en Venezuela, desplegados por todo el país, en cada rincón de Venezuela.
organizando a la sociedad venezolana, diciéndole con hechos de lo que vamos a ser capaces de hacer. Que de pasar de ese proceso de motivación lo convirtamos en un gran proceso orgánico, organizativo. Que se pueda desplegar a lo largo y ancho del país, en cada centro, en cada mesa, en cada parroquia, sector o caserío, el mensaje que hoy en día recoge el pueblo venezolano, que no es otra cosa que el cambio político, que es la salida de Nicolás Maduro del ejercicio del poder, de la gente que lo acompaña, de su modelo oprobioso y de instaurar de una vez por todas el cambio político en Venezuela. Y sí, será uno de los que está aquí hoy, tal vez, que esté al frente de ese liderazgo, que esté al frente de esa candidatura, pero que tendrá que contar con el apoyo de nosotros, irrestrictos, comprometidos con un país que ve mucho más allá de nosotros y que espera ese compromiso que hoy se pueda consolidar en esa Venezuela que hoy en día todos estamos soñando. Recuerden, lo repito una vez más, si Barinas pudo, Venezuela también puede. Tiempo. Gracias, candidato. Okay. A continuación, toma la palabra la candidata Machado. Bueno, espero que ahora sí se escuche esto bien. 5, 11, 12, 13, 21, 22, 23, son 24 años y duele mucho. Ya no más. El daño que nos han hecho es brutal, pero el aprendizaje que hemos tenido es enorme. Y ya nosotros no somos los mismos. Aquí nadie se chupa el dedo. Sabemos lo que estamos enfrentando y que están dispuestos a todo para quedarse en el poder para siempre. Por eso lo importante es ver lo que nosotros estamos haciendo hoy. ¿Dónde estaba Venezuela en enero y dónde está este país hoy? Miren, yo no juego con las reglas de los corruptos, ni las reglas de los derrotados, ni las reglas del régimen. Nosotros tenemos que hacer valer las reglas de la justicia, las reglas de la honestidad, de la ciudadanía y de la libertad. Solo así podemos derrotarlos. Quieren hacernos creer que estamos perdidos antes de dar la pelea, y la pelea es peleando. Y yo les digo, este régimen perdió su gente y nosotros la estamos recibiendo con los brazos abiertos. Tenemos la fuerza y la estamos convirtiendo en una legión invencible y vamos a derrocar una por una cada barrera para ganar, para cobrar en el 24. Y óiganme bien, yo voy hasta el final. Muchas gracias, candidata. En este momento va a tomar la palabra el candidato Caleca. La pobreza. El 82% de nuestros conciudadanos viven en línea de pobreza. La mitad de ellos en pobreza extrema. En abatirla deben orientarse todas nuestras acciones y todas nuestras intenciones. ¿Cómo hacerlo? No hay bolsa clara para tanta gente, eso lo sabemos. La única manera de abatir la pobreza de manera estructural es con trabajo digno, estable y bien remunerado. Eso es lo que quiere la gente. Para lograrlo se requiere recuperar el aparato productivo, y para recuperar el aparato productivo necesitamos toda la inversión nacional y extranjera que pueda llegar al país. Y necesitamos recuperar la infraestructura, porque ni siquiera hay agua en las tuberías. Si mañana una compañía cualquiera, unos inversionistas cualquiera, Andrés, Tocayo, compran Sidor y ponen a funcionar Sidor a su plena capacidad, se queda Venezuela sin luz, toda Venezuela sin luz. Sin la infraestructura recuperada no hay manera de recuperar la economía. ¿Y qué necesitamos entonces? ¿Qué sentido tiene ponerse a discutir si es el Estado o es el mercado? Necesitamos todo el mercado y necesitamos todo el Estado que podamos tener. Pragmáticamente, superar la pobreza, si no, no tiene sentido. Superar la pobreza que no es solo de ingresos, es de educación, es de salud, es de movilidad, es en todos los sentidos. Si no somos capaces de inspirar al país de que es posible hacerlo, no vale la pena este esfuerzo. Para eso estoy aquí. Gracias, candidato. Tiene la palabra a continuación el candidato Pérez Vivas. Venezuela es un país extraordinario. Es nuestra patria. Nos duele en el alma
la destrucción que ha causado Maduro y su camarilla. Nos duele en el alma los millones de compatriotas que han dejado esta tierra para buscar oportunidades en otros confines de la tierra. Nos duele profundamente y nos parte el alma la pobreza y la miseria, la muerte de mengua en los hospitales de los venezolanos que no tienen atención médica. Eso nos compromete profundamente en esta lucha. Venezuela sí tiene la oportunidad de volver a ser la gran nación que siempre fue, de volver a darle a sus hijos oportunidades. Por eso he presentado mis propuestas al país. 10 propuestas fundamentales que están en mis redes sociales, en mi página web, para que sean estudiadas a profundidad. 10 propuestas que buscan que el dinero le alcance al venezolano. Propuestas que buscan que las pensiones y las jubilaciones sean dignas y que los salarios sean los que Venezuela necesita. Que haya empleo de calidad. Que tengamos servicios públicos, agua, gas, gasolina. Que tengamos créditos, que tengamos educación, salud y bienestar. Venezuela volverá a ser la gran patria de América Latina. Gracias, candidato. Bueno, para finalizar esta ronda, cierra la candidata Solórzano. Gracias. Yo he enfrentado con rebeldía durante este cuarto de siglo al régimen chavo-madurista. Con esa misma rebeldía estamos hoy aquí. Estar hoy aquí es un acto de rebeldía, porque evidentemente la dictadura no quiere que estemos acá. La dictadura no quiere que haya primarias. La dictadura no quiere que nadie se le enfrente. Y nosotros estamos dispuestos a seguir enfrentándola con firmeza, con transparencia, con honestidad y con criterio de unidad. Pero también tenemos la obligación de decirle a cada joven que no conoce otra cosa, porque esto tiene un cuarto de siglo. Aquí hay jóvenes que nacieron durante este periodo que no saben lo que es la democracia, que nunca conocieron otra cosa. Tenemos la obligación de decirle a cada abuelo que tiene que irse caminando a cobrar la pensión porque no le alcanza para el pasaje y para los sartán. A cada productor del campo que sufre la matraca de las alcabalas, a cada industrial, a cada comerciante, a cada empresario, que es posible enfrentar a una dictadura, a un régimen criminal, asumiendo el reto de hacerlo por las vías democráticas, que son estas que nosotros estamos ejerciendo hoy. Pero ese ejercicio no basta si no estamos juntos, si no estamos unidos, si nosotros no le decimos al país que vale la pena que enfrenten a la dictadura el 22 de octubre, saliendo a votar por nosotros, por cualquiera de nosotros. Así que yo estoy convencida de que unidos somos mejores. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación le vamos a pedir por favor a los candidatos que pasen adelante para las fotos finales del evento. Y a ustedes de verdad muchísimas gracias. Si quieren darle un aplauso mientras ellos están acá, de verdad que el esfuerzo ha sido impresionante, el nivel de respeto, el nivel del debate, todo lo que escuchamos hoy va a servir para la discusión sobre la democracia en Venezuela. Señoras y señores, hablan los candidatos. Señor Rafael, si quiere. Señor Rafael, señor Papagayo. Señor Rafael, si quiere, viene para acá. Señor Rafael. Gracias. Si quiere, se viene para acá arriba. Estos minutos son para ustedes, para que la prensa tenga memoria de este día, de este evento. Desde el año 2012 no se hacía un debate presidencial o de candidatos en Venezuela. Y de verdad muchísimas gracias a ustedes por ser nuestros cómplices el día de hoy. Si creen que lo que ocurrió aquí fue
muy interesante lo que ocurrió en Camerinos, tratando de dialogar entre ellos, fue genial. Bueno, como lo decía Luis Carlos Díaz, esa es la foto del día, una foto histórica, la foto de la noticia de hoy, 8